Hola, estamos de nuevo en la biblioteca de Hernán. En esta ocasión vamos a hablar de un libro muy interesante que ha generado una gran polémica por su hipótesis central. Se trata del libro de Jared Diamond, Crisis: cómo reaccionan los países en los momentos decisivos. Fue publicado por Editorial Debate de Penguin Random House, grupo editorial, en enero del 2020 para Colombia. La edición en inglés es del año 2019. Hola, un cordial saludo. Jared Diamond nació en Boston en 1937 y tiene una formación impresionante. Estudió antropología e historia en Harvard, luego obtuvo un doctorado en fisiología y biofísica en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y regresó como profesor de fisiología a la Universidad de California. Posteriormente, se especializó en ornitología y ecología y finalmente en sus 50 estudió historia ambiental y se vinculó como profesor de geografía en la Universidad de California. Es famoso a nivel mundial por sus libros de divulgación científica en las que hace uso de todo el arsenal de su amplia formación académica. Entre los libros más conocidos en español están El tercer chimpancé, Armas, gérmenes y acero, Colapso, El mundo hasta ayer y Crisis, que es su libro más reciente y el tema de nuestro comentario de hoy. Hablemos sobre la obra. Crisis: cómo reaccionan los países en los momentos decisivos es un libro provocador que ha generado un interesante debate internacional, como ya lo mencioné. La hipótesis central del libro es la relación que existe entre las crisis que padecemos los seres humanos en diferentes etapas de nuestras vidas y las crisis que enfrentan los países. La pregunta de fondo es si las experiencias de las crisis personales sirven como marco de análisis para entender y solucionar las crisis de los países. De entrada, el tema parece un poco descabellado, pues extremando los argumentos tendríamos que pensar que eso nos podría llevar al absurdo de tener psicólogos o psiquiatras de países. Pero de eso no trata el libro. Diamond parte del carácter chino Wei Yi, que representa el concepto crisis. Wei significa peligro y Yi, ocasión crucial, punto crítico, oportunidad. Es evidente que dependiendo de cómo una persona afronte una crisis, puede predominar una de las dos opciones. Lo que Diamond manifiesta es que algo similar ocurre con los países. Por eso recuerda que Winston Churchill decía: nunca desperdicies una buena crisis. Coloquialmente nosotros decimos: toda crisis es una oportunidad. Mira el lado amable, papá. ¿Sabías que en chino la palabra crisis también quiere decir oportunidad? Sí, oportuncrisis. Para desarrollar su hipótesis, después del prólogo, Diamond trata en el primer capítulo las crisis personales, en las que identifica 12 factores que inciden en el desenlace de las crisis personales. Dedica luego un capítulo a cada uno de los 6 países en los que estudia una crisis del pasado: Finlandia, Japón, Chile, Indonesia, Alemania y Australia. En cada uno de ellos hace un recuento histórico de los sucesos y al final elabora una interpretación a la luz de los 12 factores de crisis que identificó en el primer capítulo. Luego, analiza los casos contemporáneos de Japón y Estados Unidos para mostrar que posiblemente están en una situación de crisis que tenderá a agudizarse si no se adoptan las decisiones correctas. Un capítulo adicional se centra con el mismo enfoque en el mundo. Concluye con un epílogo en el que busca redondear su hipótesis, construyendo el paralelo entre los factores de las crisis personales y los diversos casos de países analizados. Y encuentra que sí hay elementos de ese paralelo que corroboran sus planteamientos y que el libro es una primera aproximación que debe motivar investigaciones más profundas en muchos aspectos.
¿Cuál es la opinión que tengo sobre este libro? Me parece que es un libro muy interesante. El conocimiento está viviendo una época de convergencia de las ciencias que en el pasado se independizaron y que quizás llevaron a modelos estériles y lejanos de la realidad que tratan de explicar. Al menos eso se percibe en algunos segmentos del conocimiento. Para aclarar este punto pongo un ejemplo que es el de la economía. La economía conductual, la economía experimental, la economía institucional son vertientes de la economía que vienen confluyendo en las últimas décadas, aportando interpretaciones sólidas y creativas, innovadoras de temas como la pobreza, el comportamiento del consumidor y el desarrollo económico de los países. En ese contexto, me parece que la hipótesis central de Diamond es arriesgada. Puede sonar tan fuera de lugar como sonó la hipótesis de la economía conductual de que el consumidor no siempre es racional. Por eso creo que debe ser valorada y analizada con rigor académico y de ninguna manera puede ser desechada porque sí. Un ejemplo del contenido del libro nos ayuda a entender este aspecto. En las crisis personales, uno de los factores es el reconocimiento de encontrarse en una situación de crisis. Esto es importante porque hay crisis repentinas como la que se genera por la muerte súbita de un ser querido, mientras que hay otras que toman tiempo. Una persona puede tardar mucho tiempo en reconocer que su matrimonio se está acabando o que es un alcohólico, y eso son crisis. Con los países ocurren situaciones similares. Un caso de crisis súbita, se me ocurre a mí, puede ser el choque petrolero del 2014-2015, que afectó dramáticamente a los países productores, especialmente en aquellos casos como el de Colombia, donde las exportaciones dependen en altísimo grado de ese producto. Una crisis más lenta, yo la vería como lo que está ocurriendo lo que hay en el fondo de la ola de protestas en numerosos países en los últimos 2 años. Es evidente que hay un malestar, pero no es claro cuál es la causa, y creo que ningún país la ha interpretado como una crisis. Las personas que protestan tampoco tienen claro por qué lo hacen, y por eso sus propuestas muchas veces son contradictorias. Pero la pasividad de los gobiernos o utilizar expedientes como acudir a una estrategia de entretener a los manifestantes dándoles algún subsidio o anunciando algún estudio o cosas de ese estilo, no hacen más que dilatar la explosión social que podría agravar esa crisis subyacente. Esta es la forma en que yo contextualizo el contenido del libro. Pero los países que Diamond analiza nos aportan una mayor riqueza que la de estos ejemplos que se me ocurren a mí. Para mí, el libro me aportó tanto en la historia, especialmente de países sobre los que no conocía nada de su pasado, como Finlandia, Australia, Indonesia o el Japón de la época Meiji, como en las interpretaciones sobre los factores y las lecciones de las crisis. Los capítulos sobre el futuro son una invitación a reflexionar acerca de los grandes problemas que enfrenta la humanidad y la urgencia de entenderlos como parte de una crisis que se debe solucionar. En síntesis, me pareció un libro magnífico que debe ser leído por un amplio público. Además, su escritura y la ausencia de eruditos pies de página lo hacen agradable de leer. Finalmente, pues me dejó muy motivado para leer las obras anteriores de Diamond. Por acá las tengo, pero no les he echado todavía la mirada. Espero que ustedes también hayan quedado con la curiosidad de leer Crisis. Si el video fue de su agrado, no olvide darle like. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para la biblioteca de Hernán. No olviden indicar la frecuencia con la que quieren recibir las novedades del canal y tampoco hacer difusión de este canal. Hasta nuestro próximo encuentro, felices lecturas.